Jesucristo murió para darte vida eterna. Puedes esperar su presencia en su vida. A continuación escuchará usted 20 versículos que dicen que Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna. Verso clave, Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Romanos 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta frase se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. El pecado es una rebelión contra Dios que separa a las personas de Él. La frase "la paga del pecado es muerte" se puede interpretar como: el pecado tiene como consecuencia la muerte espiritual. El pecado es una rebelión contra Dios que separa a las personas de Él. Cuando pecamos, experimentamos síntomas de la muerte espiritual, como culpabilidad, vacío, confusión o desconexión de Dios. Juan 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 6, verso 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 10, verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El conocimiento de la vida eterna. Primera de Juan 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Salmos 49, verso 15. Pero Dios redimirá a mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. En otras versiones de la Biblia, Romanos 8:11 se traduce de la siguiente manera: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de la muerte, vive en ti. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este versículo se afirma que Dios resucitará a los cristianos
tal como resucitó a Jesús y los presentará ante sí mismo. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Este versículo se refiere a que Dios resucitará a los que murieron creyendo en Jesús. En los versículos siguientes, 1 de Tesalonicenses 4:15 y 17, se explica que los que estén vivos cuando Jesús regrese serán arrebatados al cielo junto con los muertos en Cristo. 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:10 y 17 habla sobre la reconciliación con Dios, la muerte de Cristo y la vida eterna. Romanos 5:10 dice: la reconciliación con Dios se produjo por la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Si se fue reconciliado con Dios, usted será salvo por su vida. Romanos 5:17 dice: la muerte reinó en el mundo por el pecado de Adán. Jesucristo, por su justicia, hizo que los que crean en Él pueden reinar con Él en la vida eterna. Romanos 5:10 y 17. En resumen, el pecado de Adán provocó la muerte en el mundo. Cristo murió por los pecados de los hombres, haciendo posible la reconciliación con Dios. Los que creen en Cristo pueden tener la vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta frase se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. El pecado es una rebelión contra Dios que separa a las personas de Él. La frase la paga del pecado es muerte se puede interpretar como el pecado tiene como consecuencia la muerte espiritual. El pecado es una rebelión contra Dios que separa a las personas de Él. Cuando pecamos experimentamos síntomas de la muerte espiritual como culpabilidad, vacío, confusión o desconexión de Dios. Hebreos 9:15 dice: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Este versículo explica que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este pacto se estableció a través de la muerte de Cristo, quien liberó a las personas de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tito 1 Corintios 15, 55-57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios te bendiga.